el gasto energético basal, disculpen, para después calcular el gasto energético total, pero tendríamos que también tomar en cuenta el estilo de vida y otras características de los sujetos, así como la cultura deportiva. Giovanni, adelante. ¿Sí levantaste tu No, máquina? hola, hola, perdón. No, nada, ya es que querían que les diera acceso, porque creo que ya les dieron acceso. Ah, ok, ok, gracias. Gracias, Giovanni. Bueno, y entonces dentro de las necesidades fisiológicas del entrenamiento, comenzábamos a ver que un punto importante es analizar cuáles son las necesidades básicas estimadas que cada uno de los individuos necesita respecto a la energía y los nutrimentos y cuáles son los costos fisiológicos que les compete la parte de la activación física, ¿sí? Para poder tener un rendimiento. Si soy una persona sedentaria que me dedico a estar tras el escritorio o soy una persona que de vez en cuando me activo o soy moderadamente activa, o incluso soy una deportista, entonces cuánto esto me compete a mí en cuanto a energía para poder tener todos mis requerimientos, ¿sí? Bueno, entonces esto nos va a ayudar, una vez que tengamos bien claras las necesidades, nos van a ayudar a generar estrategias especiales de nutrición para que mejoremos en cada sesión de entrenamiento y competencia y finalmente pues logremos ese rendimiento físico y posteriormente el rendimiento deportivo. ¿Sí? Sí nos quedamos aquí, ¿verdad? Ok. Y bueno, dentro de estas necesidades fisiológicas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, la tasa metabólica basal. En cada uno de los atletas, sobre todo cuando están chiquitos, necesitamos contemplar cuatro componentes básicos. Cuando ya tenemos 18 años y hasta la edad adulta, adulto mayor, etcétera, solamente vamos a contemplar tres componentes. ¿Cuáles son estos componentes? El primero es la tasa metabólica basal. Esta tasa metabólica basal tiene que ver con los aspectos de la genética, cómo es que se comporta mi metabolismo y cómo se comportaba el metabolismo de mis abuelos y de mis demás ancestros. Tiene que ver con la edad. A menor edad tenemos una mayor tasa metabólica. A menor edad una mayor tasa metabólica, a mayor edad una menor tasa metabólica, ¿sí? Es decir, que conforme vamos aumentando en edad, nuestro metabolismo se va haciendo un poco más lento. Y ahorita vamos a ver la lógica de esto. También depende del sexo de la persona, hombre o mujer. ¿Quién será más rápido en cuanto a su metabolismo, haciendo esa diferencia hombre-mujer? Creo que los hombres, maestra. El hombre. El Los hombre, hombres. ¿Y sabemos por qué? la densidad muscular. Por la masa muscular, ¿sí? En teoría, el hombre, le pueden preguntar a Mariana si tiene problemas para entrar, porque como que intenta entrar y se va. En teoría, el hombre tiene más masa muscular que las mujeres. Digo en teoría porque hay mujeres muy atléticas que pudieran tener más masa muscular que el hombre, ¿sí? Pero en teoría el hombre es el que tiene más masa muscular y en teoría la mujer es la que tiene más masa grasa por el componente de las mamas y de la cadera, ¿no? Que se tiene más cantidad de grasa en esas zonas. Bueno, entonces llegamos al tamaño corporal de la persona. ¿Qué tanto de ese peso corporal? Mariana, ¿todo bien? Hola, hola, hola. ¿Sí, verdad? ¿Qué tanto de ese peso corporal
es masa magra, es decir, exenta de grasa, qué tanto de ese peso tengo en masa muscular, y todo eso va a impactar en mi tasa metabólica. También las hormonas del sistema nervioso simpático van a tener una influencia importante en mi tasa metabólica. ¿Cuáles son esas hormonas? ¿Qué tienen que ver esas hormonas en la tasa metabólica basal? ¿Puedo repetir la pregunta? Es que estaba contestándole a Mariana. Sí, Ya Nacho. entró. ¿Qué tienen que ver las hormonas del sistema nervioso simpático en la tasa metabólica basal? ¿Cuáles son esas hormonas? ¿Cómo es que impactan? No. ¿No lo recuerdan? Solo es la estimulación de esa segregación de hormonas, ¿no? O sea, afecta si es el nutriente, si afecta o no para la estimulación de la generación de hormonas o la expulsión. No, es como, ¿cómo se le dice? Se llama um, secreción, la secreción de hormonas. Va a depender de la secreción de hormonas cómo se regula el metabolismo. ¿Y cuáles son esas hormonas, Ignacio? Si no me equivoco, es la adrenalina, es una, Ajá. eh, El cortisol. cortisol, Sol, falta una, la insulina, insulina ¿sí? y Estas hormonas ok, son tres nada más. son las que generalmente se ven alteradas, ¿sí? La insulina, el cortisol, la adrenalina, que las podemos encontrar cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad en donde tenemos esta acción de lucha y huida, ¿sí? Mm, Entonces nos ponemos nerviosos, estamos estresados y no necesariamente tiene que ser con una situación de activación física o deporte. Cuando estamos muy estresados, que tenemos que entregar un trabajo, que vamos a exponer, que tenemos que hacer una compra y que no nos alcanza, todo lo que a nosotros nos ponga alterados va a afectar en estas hormonas, y estas hormonas van a secretar de tal manera que van a impedir que algunos nutrimentos se absorban o que se absorban de mayor manera, ¿sí? Afectando la tasa metabólica basal. Generalmente cuando se está en estrés, aumenta esta tasa metabólica, ¿sí? Hay personas que dicen, no, pues es que sigo comiendo lo mismo, pero pues he estado bajando de peso. ¿Qué pasará? Bueno, pues probablemente has estado muy estresado o estresada, y eso genera que tu metabolismo se acelere, ¿sí? Puede ser bueno, pero no tan bueno en ciertas o en la mayoría de las situaciones. En el caso, por ejemplo, del consumo de sustancias, que ahorita lo vamos a ver, también tiene que ver con la tasa metabólica basal. El consumo de sustancias alcohólicas o, por ejemplo, el fumar impacta en este metabolismo. El clima, así como patologías presentes, como el cáncer, ¿sí? La tasa metabólica basal representa del 60 al 70% de nuestro gasto energético total, en sus siglas GET, ¿sí? Gasto energético total. Y para que le anoten por ahí, la tasa metabólica basal se abrevia o la vamos a encontrar como TMB o como GEB, gasto energético basal o gasto energético total. Que aunque lo que acabo de mencionar no es lo mismo, tiene sus diferencias en cuanto a calorías, de repente en las cuestiones teóricas lo toman indistinto, ¿sí? Tasa metabólica basal, TMB, gasto energético basal, GEB, o gasto energético en reposo, ¿sí? Estos corresponden al 60 o al 70% de nuestro gasto energético total. ¿Ok? Bueno, el 10% tiene que ver con el efecto térmico de los alimentos, o en sus siglas ETA, ¿sí? Efecto térmico de los alimentos. Este ETA corresponde al 10% de nuestro gasto energético total.
y va a depender de la cantidad y el tipo de alimento que nosotros consumimos. Y es que cuando nosotros comemos, también gastamos energía para poder procesar, ¿sí? El hecho de comer hace que gastemos energía, no tanto como hacer ejercicio, pero sí corresponde a un 10% del efecto térmico de los alimentos. ¿Vamos bien? Sí, bueno. Ok. Eh, Después vamos a encontrar el crecimiento, que ya lo mencionaba Alma, por los que no estaban aquí, a Alma y el equipo que sería Ángel y ¿quién más? Julián. Julián, maestra. Julián, ¿ok? Les tocó analizar cuáles son las tablas de activación física para los niños y lo que encontramos, ¿nos puedes explicar otra vez, Alma, por favor? Sí, claro. Comentábamos al inicio que no hay como tal avaladas las tablas de factor actividad física para niños. Entonces, encontramos por la OMS que hay una tabla general para actividad física y lo va haciendo de acuerdo a la intensidad, bueno, no a la intensidad, al tiempo. O sea, más bien da la intensidad moderada, leve, pero de acuerdo al tiempo, cómo se realiza esa actividad. Pero es una forma, es una manera de hacerlo para población adulta y población general, ¿no? Entonces comentábamos, no hay estas tablas para población mexicana, ni mucho menos para niños. Ok. Entonces, generalmente las fórmulas, porque ya todos investigaron estas fórmulas, tiene que ver con cierto porcentaje de la activación del gasto energético total, del tiempo de la actividad que se realiza, el tipo de ejercicio e incluso en algunas el peso de la persona. En el caso de los niños, se han estado haciendo investigaciones porque no existe esta información, tal como lo menciona Alma. Y incluso existen ciertos porcentajes. Bueno, dentro de tu gasto energético basal le vas a aumentar cierto porcentaje según la actividad física. Sin embargo, no está establecido. Y esto es un punto bien interesante porque la mayoría de los atletas pues son púberes, son adolescentes y son adultos jóvenes. Entonces sería muy interesante pues tener estos datos porque no existen, ¿sí? Bueno, dentro de estos datos o de este gasto energético total, pues justamente está tomado en cuenta el crecimiento, que también tiene que ver con la genética, como lo saben, y con las hormonas del sistema nervioso simpático nuevamente. Justamente en este punto, como no tenemos información, existen fórmulas de la FAO y de la OMS que ya te determinan cierto factor para poder multiplicarlo, ya sea por la edad o por la estatura del niño, y así poder obtener el gasto energético basal, ¿sí? Solamente el gasto energético basal, no la actividad física. Pero toma en cuenta el crecimiento en estas fórmulas, ¿sí? Como ustedes saben, cuando estamos en crecimiento y desarrollo, bueno, pues nuestra tasa metabólica está mucho más acelerada. Los niños tienen que comer de manera constante para poder generar, bueno, pues todo el tejido óseo, el tejido muscular, incluso el tejido graso, todos sus órganos, etcétera, etcétera. ¿Puedo borrar esto? Sí, muy bien. Entonces ya damos tres factores. El crecimiento es uno de ellos, que les decía que solo se aplica a menores de 18 años. Y el cuarto factor es el de la actividad física. Esta actividad física corresponde del 15 al 30% de nuestro gasto energético total. Viene la actividad física espontánea, que tiene que ver también nuevamente con la genética y las hormonas del sistema nervioso simpático, así como las actividades que no estaban incluidas dentro de nuestros planes diarios, ¿sí? Y
viene el ejercicio y la actividad física voluntaria. Es decir, si yo quiero activarme, qué tipo de ejercicio voy a hacer, a cuál intensidad, duración y también qué peso corporal tiene el sujeto en algunas fórmulas de factores de actividad, no en todas, ¿sí? Aquí quisiera preguntarles también a de los que investigaron los factores de actividad, porque todos lo investigaron, si todas contemplan, si todos sus factores de actividad contemplan el peso No. o solamente contemplan el tiempo. ¿Qué contemplan? El tiempo, la intensidad, ¿Tiempo? Ajá. Ok. Monse. No, sí, era igual nada más el tiempo y por ejemplo en el que habíamos encontrado no especifica, pone como un rango, entonces no te dice, no sé, 2.1 es para mayor gasto o menor gasto, o más tiempo o menos tiempo, solamente te pone rango de, por ejemplo, 1.9 a 2.5, eh, tanto tiempo al día o más tiempo al día, 120 minutos al día o 60 minutos al día o y ya, pero no te especifica. Ok, perfecto. Entonces, tenemos diferentes tipos de factores, ¿no? Unos que sí toman en cuenta la duración, otros que toman en cuenta todo esto que está mencionado aquí, el modo de ejercicio, intensidad, duración y masa. Algunos solamente toman en cuenta la intensidad, algunos solamente toman en cuenta el ejercicio. No hay diferenciación. Bueno, otro punto importante es la diferencia entre hombre y mujer. En algunos factores lo encontraron, en algunos otros no, ¿sí? Y entonces vamos viendo que estos factores pues van cambiando, van siendo cojos en algunas situaciones porque no son como muy específicos. Bueno, dentro de los factores genéticos que afectan la tasa metabólica basal, bueno, están relacionados todos los tejidos que forman parte de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los tejidos más importantes? Bueno, aquí en el medio dice, el tejido muscular es el más metabólicamente activo, ¿sí? Los que son menos metabólicamente activos son el tejido cardíaco, el hepático, el renal y otros órganos. El menos activo es el tejido graso, ¿sí? Ay, disculpen la pulsación de Maraquero. Y el más activo de todos estos es nuestro cerebro. Entonces, fíjense, regresando a lo del sistema nervioso simpático, si nosotros somos una población en la que sabemos que en los últimos años existe una tendencia mayor de enfermedades psicológicas, ¿no? En psiquiatras como ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces nuestro cerebro pues está trabajando y eso hace que la tasa metabólica basal se acelere, ¿sí? Incluso más que estar activos físicamente. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, el cerebro es el más activo, seguido de la masa muscular, después todos estos tejidos que ustedes ven aquí y por último el tejido graso. ¿Qué quiere decir? Entre más tejido graso tengo, me va a costar más o menos trabajo bajar de peso. Más. Más. Y si yo tengo más masa muscular, Va a ¿me va a tomar más. costar más trabajo o menos? No, ¿Okay? es como decirles que dependiendo también de la masa muscular, cómo la utilice para activar el metabolismo, porque no es lo mismo, vamos. ¿Ok? Pero la presencia tan solo de masa muscular me hace más activo mi metabolismo. Aumento ¿Sí? de peso. Ujú. Ok.
En el caso, por ejemplo, de los lactantes, estos tienen una proporción importante de tejido metabólicamente activo. Esto quiere decir que al bebé hay que darle de comer constantemente. No le vamos a dar la misma cantidad que consume un adulto, por supuesto que no, pero para su cuerpecito, para su estomaguito, o sea, los recién nacidos tienen un estómago del tamaño de ay, a ver, pues Una la mitad caneta. de una uva, ¿no? Un poquito más chiquito que la canica, Mariana, ¿sí? Te iba a decir la mitad de una uva, ¿sí? Más o menos. Entonces, imagínense, no hay una comparativa entre el tamaño de nuestro estómago y el tamaño del estómago de los bebés, ¿sí? Y sin embargo, ellos tienen que comer de manera constante porque están en crecimiento y en desarrollo. A mayor tasa de crecimiento, más alto es el gasto energético en reposo. Entonces, los niños, ¿sí? Al menos del 0 a los 2, 3 años, que tienen su segunda etapa de crecimiento, van a necesitar mucho más energía. Después vamos a tener otro, digamos que una meseta, y de manera posterior, 5, 6, 7 años, vamos a tener una mayor tasa de crecimiento para después llegar a la pubertad, en donde ya sabemos que las mujeres, bueno, pues crecen un poquito más rápido en edades más tempranas y los hombres de manera posterior. Cuando va pasando el tiempo, como ya lo mencioné, a mayor edad va disminuyendo nuestra tasa metabólica basal. Después de los 30 años, y esto pues seguramente ustedes ya también lo saben, después de los 30 años empieza a disminuir la masa magra, sobre todo en sedentarios. Por tanto, disminuye el gasto energético basal o en reposo, que es similar. En el caso del sexo, se dice que el gasto energético en reposo es menor en las mujeres, un aproximado de 10 a 15% en comparación a los hombres. Ojo, estamos comparando manzanas con manzanas, ¿no? O sea, una mujer activa, deportista, con un hombre deportista. Sin embargo, si yo tengo un hombre sedentario con obesidad y la comparo con una mujer activa, esta mujer activa va a tener más alto el gasto energético en reposo que este hombre, ¿sí? Entonces aquí vemos claramente sobrepeso, obesidad, vamos a tener un gasto energético en reposo basal menor en comparación a los atletas. ¿Vas a comentar algo, Mariana? ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy, pero no todo ¿No? bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahora llegamos a la parte de la composición corporal. Se dice que nosotros debemos de asegurar que una persona, más allá de que sea un atleta, una persona pierda exclusivamente masa grasa cuando se está dando un plan de entrenamiento y un plan de alimentación. Si nosotros tenemos una pérdida de masa muscular, ¿no? En un plan de alimentación en donde quieres bajar de peso, así como de masa grasa, pues va a disminuir el gasto energético en reposo y esto le va a conflictuar a la persona cada que vaya pasando cierto tiempo porque ya estamos perdiendo masa muscular. ¿Qué pasa con este ejemplo? Muchas veces las personas se enfocan en ir al gimnasio o en ir con su entrenador a hacer toda su deporte, etcétera, y ya, pues ya nos toca bajar de peso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los deportes de combate, que son en donde exigen una pérdida de peso, o en los deportes estéticos. Y entonces se agarran un plan de alimentación de la web, no sabemos si está adaptado para esa persona, lo más probable es que no, y entonces empezamos a perder tanto masa muscular como masa grasa o incluso también agua. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio nos va a funcionar
perfectamente, nos puede funcionar y al cabo de un tiempo nuestro metabolismo va a disminuir. Lo que tenemos que hacer, pues, es dirigirnos con los expertos, que se dé un plan de alimentación específico para esa persona para asegurar que esa pérdida de peso sea lo más exclusivamente posible en masa grasa. ¿Vamos bien? Sí. Creo que ahorita ya nos van a sacar, nos faltan 6 minutitos. Bueno, como se los comenté, el consumo de sustancias, por ejemplo, la cafeína o la nicotina, va a aumentar en un 10% el gasto energético en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Estimula. Que cuando nosotros, Se mantiene estimulado el sistema nervioso en el caso de la cafeína. El cigarro no sé por qué sí, qué mantiene estimulado, me imagino que es la digestión o pues la nicotina también tiene un efecto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso simpático. No sé si han escuchado que cuando las personas están muy nerviosas, bueno, muchas personas fuman para tener una especie de placebo y relajarse, ¿sí? Cuando dejan de hacerlo, incluso se dice que empiezan a subir de peso. No sé si han escuchado eso. Pero Sí. no le vamos a echar la culpa a los alimentos, más bien empiezan a subir de peso porque no existe un control psicológico y pues se van a refugiar a los alimentos. Entonces, estas sustancias, al alterar tanto sistema nervioso simpático como sistema nervioso central, ayudan, entre comillas, a aumentar la tasa metabólica basal. Sin embargo, al menos en el caso de la nicotina, pues no es lo ideal, ¿no? La cafeína, ya lo vamos a ver más adelante, pues es una sustancia ergogénica que va a ayudar al atleta a mejorar su rendimiento, pero la nicotina no tanto. Bueno, más bien no. En el caso de los factores climáticos, tanto un clima muy caluroso como un clima muy frío, existir demandas cardiovasculares y respuesta al sudor nos va a acelerar el metabolismo basal. Y en el caso del frío, como existen microtemblores, vamos a incluso a buscar una mayor cantidad de alimento para poder solventar esto, ¿no? No por nada en el caso, por ejemplo, del frío, cuando se acerca, cuando ya tenemos la temporada invernal, pues se nos antoja el panecito o se nos antoja el cafecito o algunas bebidas más calóricas porque estamos generando un gasto energético. Obviamente, tendríamos que tener cuidado porque no es un super gasto energético, pero sí lo tendríamos que tomar en cuenta. Bueno, entonces, a manera de resumen, dentro de los factores que determinan el gasto energético total está la actividad física, la tasa metabólica basal, nos faltó aquí el ETA de los alimentos y el crecimiento. ¿Ok? Y bueno, dentro de los elementos de la actividad física, uno de los más importantes que ejerce efectos en el metabolismo, pues es justamente el ejercicio o el deporte. Entonces tendríamos que analizar cuando tenemos una persona frente a nosotros, qué tipo de ejercicio o deporte hace, qué demanda, frecuencia y composición corporal tienen, cuáles son las condiciones del entrenamiento y si existen algunas actividades extras. Por ejemplo, podemos tener un nadador que para quitar un poco el nerviosismo o simplemente por gusto, le gusta ir a bailar 2 veces a la semana. Entonces, esas serían las actividades extras. Así como ustedes saben, el entrenamiento específico, si tiene que generar fuerza en el gimnasio o que si tiene que generar
algún tipo de flexibilidad, etcétera, etcétera, ustedes tienen que tomar en cuenta este tipo de actividades extras que tiene adicional a su disciplina deportiva. Por tanto, tenemos que generar una descripción general y una descripción más específica de las actividades que ellos hacen. Y tenemos muchas herramientas, como ustedes ya lo vieron, tenemos muchas tablas de estimación del gasto energético, algunas tablas están diarias, ahorita lo vamos a ver con esta tablita, algunas tablas están por horas, nos indica, bueno, pues tantas horas de ejercicio, entonces tanta cantidad de calorías gasta. Hay otras tablas que van por disciplina, karate, taekwondo, ciclismo, y cuánto se gasta. ¿Qué pasó? Queda menos de un minuto. Sí, termino con esta y nos vamos, ¿vale? Hay otras que analizan el peso, como ya los indiqué, y bueno, pues según la fórmula utilizada, se puede estimar el gasto energético total, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasarnos a la otra sesión, por favor. Es formas de estimar esta parte de la actividad física, ¿ok? Si hablamos de una estimación de gasto energético total por actividad física diaria, vamos a encontrar estas tablas en donde estipulan, esta es una tabla de requerimientos de atletas masculinos elite, ¿sí? No es, permítanme tantito. ¿Ok? No es para cualquier tipo de atleta, son atletas elite. Bueno, resulta que el American College of Sport Medicine hizo este tipo de tablas para poder determinar cuánto es el gasto energético total de estos deportistas elite. Ya no tenemos que hacer la fórmula del gasto energético total que ustedes vieron en el video con la nutricionista, ¿ok? Ya solamente tendríamos que tomar en cuenta la fórmula que se nos muestra aquí. ¿Cuál es la fórmula? Dice, gasto energético por día, ¿sí lo alcanzan a ver? Permítanme. Sí, sí se ve. Suena un poco, maestra, ¿Sí? pero sí se Gasto, entiende. a ver, sí, ¿verdad? Está como un poquito pixeleado. Bueno, gasto energético por día, por el peso del sujeto, por el ETAM, por el 10%, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un piragüista que gasta de energía. ¿Dónde vamos a ver ese gasto de energía? En los circulitos que aparecen aquí. Al parecer, el piragüista es, no aparece aquí, dice 69, aquí está. El piragüismo es como el canotaje, ¿no? Bueno, soy ignorante en ese punto, pero a ver, ilústrenme. Como kayak. Ok. Entonces ahí sale este muñequito de 69 y dice 69, que es el factor por los kilogramos del sujeto. El sujeto, según el ejemplo, pesa 80 kilos. Nos da, ¿cuánto nos da? 5,520. Ajá. Más el 10% de ese gasto energético, 5,520. El 10% son 552. 6,072. 6,072. Ahí va. 6,072 kilocalorías. Eso quiere decir que este sujeto de 80 kilogramos, piragüista, si se les dice así, tiene un gasto energético al día
al día de 6.072 kilocalorías. Ya no tenemos que hacer tantos cálculos como ahorita los vamos a hacer en otras situaciones. Si yo les digo que tenemos un sujeto de 75 kilogramos, hombre, por supuesto, esta tabla es de hombres, no es de mujeres elite. Y es ciclista, ¿cuánto es su gasto energético total? Por 6.800, no, 6.600. 6.600, ¿sí? Nos salió el 75 por 80, que es el factor de actividad, nos dio 6.000, más el 10% de esos 6.000, entonces nos da 6.600. ¿Estamos bien? Fácil. Otro más. Maestra, una Tenemos, pregunta. sí, Entonces aquí ya no se cuenta como tal el basal. O sea, ese porcentaje o este dato que ya da cada deporte ya incluye como el basal o es el basal. ya incluye, sí, ya incluye el basal. Ya incluye el basal y ya nada más, y la actividad física, y ya nada más tú le incluirías el ETA. Pero solamente son para atletas elite, y sabemos que es bien difícil encontrar atletas elite. Así ¿Sí? O es. sea, Gracias. de nada. Bueno, vamos a tener a un futbolista, ¿sí? También es hombre y pesa 67 kilogramos, ¿sí? ¿Cuál es su gasto energético? Sí, 5.304. 5.306.4. ¿Quién da más? 5.800. 5.306. No. 5.306.4. Sí. Ok. Bueno. Esto está muy fácil. Esta es una tabla muy sencilla, pero la vida no es sencilla. Ah. Ok. ¿Dudas? No. No, algo más, pero algo pasó. Ah, yo ya lo quité. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo estaban copiando, chicos? ¿Sí lo veían? ¿Sí se ve? Pero- Sí. Ya se encimó. Bueno, ¿ya puedo cambiar la diapositiva? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos un deporte que es taekwondo. Imaginemos que por las características del individuo debe de consumir 1.300 kilocalorías diarias, ¿sí? Este tipo de disciplina, y así como todas, vamos a calcularle la energía gastada por hora o minuto y el peso según el factor de actividad y otras actividades establecidas para poder tener un total de energía gastada. La tablita pasada pues era muy sencillo porque nada más le multiplicamos el peso guiándonos del tipo de actividad física más el 10%.
Pero vamos a ver algo un poquito más complicado, que tampoco es tanto. Ahorita vamos a hacer un paréntesis, vamos a dejar los cálculos y regresamos a los cálculos. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son los requerimientos diarios de energía de un sujeto y las sustancias que ellos van a necesitar. Habrá deportes, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas, que necesitarán tal vez un poco más de proteínas, un poco más de hidratos de carbono, una mezcla de los dos, etcétera, según el deporte que practican. Vamos a tomar en cuenta también dentro de estas necesidades de entrenamiento o competencia la exigencia del evento. Ustedes saben que, por ejemplo, hay entrenamientos que son más exigentes en algunos momentos que en otros. Asimismo, en las competencias, hay competencias que solamente son de fogueo y hay otras que pues se juegan el pase. También tendríamos que tomar en cuenta la posición que tiene el sujeto dentro del juego, si es un deporte de conjunto, y el estilo del jugador. Tal vez es un defensa, pero no defiende tanto, ¿no? Tal vez es un delantero, pero tampoco es como muy aguerrido y no va hacia el frente. Entonces, ese no va a tener un gasto mayor ni mayor preocupación. Recuerden las hormonas del sistema nervioso simpático, que otro que se mantiene como muy alerta y que es muy aguerrido. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Por tanto, tendríamos que cambiar el tipo de alimentación dependiendo de las características del sujeto, tal vez para poder aumentar masa magra en ciertos sujetos, principalmente la masa muscular, y poder disminuir masa grasa. Esto no es una constante porque depende del deporte para poder determinar qué tanta de masa muscular vamos a subir. Hay deportes que requieren más, hay otros que requieren menos. Asimismo, hay deportes que van a necesitar la grasa y hay otros que no necesitan tanta masa grasa. ¿Qué deportes necesitarán masa grasa? Lucha. Sumo, El sumo, ¿sí? eh, lanzamiento de bala. Ellos se caracterizan por tener más grasa, ¿ok? ¿Qué otro más? Rugby. Los de halterofilia, Mm, Halterofilia, ¿ok? Algunos. A lo mejor la También posición de depende, fútbol americano, en los defensivas, algunos, algunos sí, béisbol, ¿no? béisbol, pero no se caracteriza por eso, sino por otras cuestiones de explosividad. ¿Es lo mismo natación en aguas abiertas que en piscina? No. ¿Necesitarán más grasa los de aguas abiertas? Ujú. Uh-huh. Por el clima, ¿no? Por la temperatura. Temperatura del agua, por la termo. Obviamente cuando se dice necesitamos más grasa no quiere decir que vamos a llevar al sujeto a una obesidad, sino que en comparación a otros deportes más magros, pues estos no deben de tener como mayor preocupación o incluso la grasa nos ayuda. En el caso del judo, que es un deporte que ha tenido un cambio interesante en los últimos tiempos, el judo también se ve beneficiado por una cantidad de grasa, de masa grasa, sobre todo por los derribes, ¿sí? Que ellos pueden hacer y algunos golpes en las articulaciones. Bueno, también tendríamos que tomar en cuenta el aporte de líquidos o los alimentos en entrenamiento o una competencia específica. Con esto terminamos el punto número 1, que son las necesidades de entrenamiento o competencia, para saltar al punto número 2, que es el estilo de vida y otras características deportivas. ¿Por qué tomar en cuenta esto? Bueno, dentro del estilo de vida deportivo, siempre es importante tener en cuenta que cada uno de los deportes tiene sus costumbres, así como nosotros tenemos costumbres que los mexicanos comemos el 15 de septiembre, pozole, enchiladas, pambazos, guajolotes, etcétera. Los deportistas, según deportes, según tipo de deporte, tienen elecciones de alimentos curiosas. Algunas que se les vengan a la mente.
O sea, ubico a los futbolistas siempre con esto, a los gimnastas siempre con esto, a los ciclistas con esto. A nosotros cuando íbamos a competir en atletismo siempre nos daban pizza. ¿Ok? ¿Antes o después? Después, Después, ok. Entonces, para festejar, ubicamos la pizza, ¿no? Una gimnasta que tenga eventos continuos, ¿tú crees, Mariana, que elija pizzas para que pueda competir al otro día? pues no, va a estar muy pesado. Va a estar muy pesado. Y la parte estética, ¿no? Por ejemplo, la inflamación abdominal o incluso estos pensamientos que pudieran tener los deportes estéticos de voy a comerme una rebanada de pizza y ya me voy a subir de peso, ¿no? Entonces, cada uno de estos deportes tiene una elección específica. Generalmente, los deportes de conjunto suelen tener como una elección posterior al evento de vámonos a la pizza, vámonos a las hamburguesas, incluso los deportes de combate que ya se mataron de hambre y entonces pues ya le dan cualquier cosa a los deportistas, ¿sí? Específicamente los ciclistas son mucho de traer geles, ¿ubican? Los de atletismo, principalmente maratón, triatlón, traen sus bebidas deportivas, sus bebidas hidratantes, ¿sí? O ¿Vas frutas. a mencionar algo? Sí, O fruta. frutas. Los ciclistas normalmente traen plátano y naranja por el tipo de aporte que tiene de potasio. O, o chocolates, ¿no? También Chocolates o aportan. natillas de cajeta. ¿Eh? O mieles. Ujú. Sí, aquí nos vamos. Ok. Respecto a los hábitos, una cosa son las elecciones de alimentos, ¿no? Otra cosa son los hábitos. Probablemente, por ejemplo, los de deportes de combate es mucho que no tengan el hábito de cuidarse hasta 2, 3 semanas antes de sus eventos. Entonces, no se despreocupan de elegir adecuadamente los alimentos y ya una vez que ya tienen el tiempo encima, ya incluso optan por no comer o por hacer rituales para deshidratarse, etcétera, ¿no? En el caso de los deportes de resistencia, empiezan a hacer rituales de hidratación. Los fisicoculturistas, ¿qué hábitos tendrán? ¿Qué comen ellos? Es el ¿Qué opuesto. parte de los hábitos? ¿Eh? Es el opuesto a lo que acaba de decir. O sea, empiezan a disminuir la ingesta de carbohidratos y lo cambian por muchas verduras que son de fácil extracción. No, ¿cómo se llama? Esta parte que tienen mucha agua son fáciles de digestión. Ok. Y entonces cada uno de los deportes tiene elección de alimentos, hábitos, esquemas alimentarios, en qué momentos sí comer, en qué momentos no. Si nosotros somos curiosos, por ejemplo, el líder de un equipo, si trae una marca específica de un alimento, la mayoría de los atletas le copian, ¿sí? O si todas las gimnastas traen barras, bueno, pues, o una gimnasta, la figura más importante, trae una barra o algún alimento, les quieren copiar. Así como el uso de suplementos o complementos. Es como muy específico, por ejemplo, estos geles que les digo en el caso de los ciclistas, las bebidas hidratantes en el caso de los corredores, las barras en el caso de las gimnastas, el uso de proteínas en el caso, por ejemplo, de los chicos de CrossFit o los fisicoculturistas o incluso los de halterofilia, la carnitina, ¿no? Para los de, no, la creatina en los deportes de velocidad. Cada uno de los deportes tiene, digámoslo así, especificados ciertos elementos que están descritos aquí y los tenemos que ir analizando para poder determinar y para poderles, pues tal vez irles mejorando todos estos elementos que algunas veces o muchas veces son erróneos o incluso ellos no saben por qué lo hacen.
¿por qué tomas Gatorade? Los futbolistas, ¿no? ¿Por qué tomas Gatorade? Es que mi mamá me lo trajo. ¿Y por qué la mamá lo trajo? Ah, pues porque todas las mamás, al terminar el partido o el entrenamiento de los niñitos que ni siquiera compiten así al 100%, pues llevan su Gatorade, ¿sí? Entonces empiezan a elegir los alimentos por imitación, se genera un hábito. Hay que tomar en cuenta eso para poder irlo disolviendo si es necesario o para irlo reafirmando, pero de manera correcta. Hay algunos elementos que se utilizan, pero de manera incorrecta. Es decir, los suplementos se pueden utilizar o algunos tipos de alimentos, pero no en la misma cantidad, no la marca que ocupan, no en la frecuencia o no en ciertos momentos de entrenamiento o competencia. Bueno, respecto al impacto en la elección por los hábitos alimentarios que se llevan según el estilo de vida, esto es un tema personal de cada atleta. En el caso de los deportes, hay una predicción de factores que predisponen a buenos hábitos de alimentación y así como implementación de estrategias de nutrición, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta pues quién guía a estos atletas. Muchas veces la tenemos fácil, entre comillas, porque si es el entrenador y el entrenador pues está en total disposición de que sus chicos tengan estrategias adecuadas de nutrición, pues nos va a facilitar. Sin embargo, luego hay entrenadores que no se prestan mucho para esto y entonces nos va a dificultar. O en el caso de los líderes que les comento, si el líder tiene cierto hábito y todos quieren ser como el líder porque es el bueno, entonces es difícil cambiar ese hábito. Tendríamos que cambiarle el hábito primero al líder. Uh-huh. Bueno, por ejemplo aquí, pues tengo muchos de natación, ¿no? ¿Cuántos tengo de natación? ¿3? ¿Entrenadores de natación? Como 5. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de los nadadores, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Por decir algún deporte, ¿no? Los nadadores tienen una característica universal. Dentro de esta característica universal, participan en programas intensivos de entrenamientos desde edades tempranas, ¿sí? No todos los deportes lo hacen así. Tienen entrenamientos en las primeras horas de la mañana y después pudieran tener un entrenamiento posterior, ¿no? Después de que terminaron su jornada académica. Dentro de las consideraciones nutricionales que tendríamos que tomar en cuenta es el apoyo nutricional para cubrir el programa intensivo, es decir, en qué momento empieza este programa, cómo empieza, a cuántos atletas hay que apoyar, cuáles son las necesidades de alimentación en los adolescentes. Y es que resulta que la mayor parte de los nadadores son púberes o adolescentes. Y bueno, ahí tendríamos que reafirmar que hay mayores necesidades por su crecimiento y a un desarrollo que ellos pudieran estar experimentando, incluso las cuestiones psicológicas, así como los temas relacionados a su estilo de vida. ¿Qué problemas típicos pudiéramos encontrar en el caso de los nadadores? Bueno, el gran problema es tratar de incluir alimentos en su agenda apretada, deporte, escuela. Estos chicos siempre van a entrenar, van a la escuela y regresan a entrenar o se van a entrenar a otro sitio. Imagínense que pues están en una escuela en donde no los dejan comer, solamente los dejan comer en la hora del recreo o del receso. Entonces, uno de los problemas típicos es que no podemos incluir tan fácilmente los alimentos en ese espacio. Si yo soy nadadora, termino de entrenar y tengo que entrar rápido a mi escuela a las 8 de la mañana, tengo de 7:30 que salí, imaginemos, ¿no? 7:30 que salí de la alberca a las 8 que me tengo que ir rápido, ¿qué puedo comer? ¿Qué le vamos a decir que puede comer? Ahí tenemos un gran problema porque tampoco puede comer tanto en esa media hora. En el caso del receso, pues solamente se tiene media hora que podríamos incluirle
y ya después se va a ir a natación después de la escuela a las 2 de la tarde, ¿en qué momento va a comer antes su colación para poder hacerle frente a otro gasto energético? ¿Sí? Entonces tendríamos que encajar hábitos y costumbres que ellos tienen, así como los de los compañeros, y evitar saltar comidas o ingerir comidas pues de las nombradas rápidas, ¿no? Las hamburguesas, las pizzas, tal vez se puede, ya lo vimos en ciertos momentos, pero no todo el tiempo, no diario. Entonces, fíjense, no solamente se trata de voy a calcular la cantidad calórica que necesita mi atleta, ni voy a facilitar un plan de alimentación así, nada más por facilitarlo, ¿no? Sino que tengo que ver todo el contexto que tiene cada uno de los nadadores, qué horarios tiene, en dónde vive, cuánto tiempo se tarda para trasladarse, qué ideas tiene respecto a la alimentación y a la nutrición, qué sabe de los suplementos, para que nosotros vayamos haciendo clic con todo lo que él vive en su contexto. Estrategias nutricionales limitadas, aumentar el consumo de los hidratos de carbono, planear comidas de recuperación que se pueda comer, pues tal vez en los pequeños recesos que tiene entre clase y clase. Dentro de las grandes limitantes, a veces el consumo no es tan práctico. Tendríamos que ubicar alimentos prácticos para que lo logre consumir, prácticos, de gran cantidad calórica y que lo podamos consumir en un mínimo de tiempo. Y llegar a tiempo tanto a la escuela como a comer, ¿no? Entonces, esto es por mencionar un deporte. Hay muchos deportes y tienen diferentes características. Algunos deportes pues son chicos de mayor edad, son niños, son adultos jóvenes, ya adultos más grandes. Y cada uno de ellos pues son casos específicos. ¿Preguntas hasta aquí? No, Nada No más sé explica la ninguna. diferencia entre un deporte individual y un deporte en conjunto. ¿Cómo? Nada más implica la variedad o la diferencia entre un deporte individual y uno de conjunto. Sí, Ujú, tomar en cuenta también eso, ¿no? Entre muchas más diferencias. ujú. Entonces, es por eso que no podemos tener un plan de alimentación para todos, o sea, igual, porque dista mucho de lo que se dedique la persona, que estudie, qué tipo de deporte hace, qué posición de juego tiene, si es deporte de conjunto o no lo es, estético o no, de resistencia, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se tiene que ver, ¿no? Y por último, en el caso de la cultura del deporte, pues tendríamos que va junto con esta parte de los hábitos, ¿no? Que ya vimos. Vienen los hábitos alimentarios, las actitudes con respecto a la nutrición y las convicciones nutricionales. Hay deportes que todavía practican la deshidratación, ¿sí? ¿Como cuáles? Artes marciales mixtas, box, taekwondo. Uf, ¿Ok? Hay deportes que comen muchos hidratos de carbono porque tienen que hacer un llenado Recarga de de carbohidratos. hidratos, ¿no? Pero lo hacen con hidratos de carbono no tan adecuados, ¿no? Por ejemplo, justamente una pizza muy grasosa, ¿no? En vez de que sea como una pizza más, por ejemplo, más una pizza vegana. casera, una pizza vegana. No, o algún otro tipo de alimento pues que nos beneficie más, ¿no? Incluso pues hay deportes que utilizan mucho el consumo de las proteínas y día, tarde y noche están comiendo todo el pollo, toda la res que pueden. Son actitudes respecto a la nutrición que tenemos que pulir
porque finalmente pues no se sabe, ¿no? O sea, no tenemos el paciente no tiene el conocimiento y eso pues tendríamos que orientar. Entonces, es necesario un enfoque que trate situaciones diversas en el mundo de los atletas para poder hablar su propio idioma, ¿sí? Dentro de la influencia cultural, cada deporte cuenta con un entorno cerrado en donde hay impartición de tradiciones, información y valores, ¿sí? Sabemos que los entrenadores, ustedes chicos que son entrenadores, pues son los papás de los pollitos, ¿no? Y así como nuestros papás nos enseñaron ciertas actitudes, ciertas formas de enfrentarme, de resolver los problemas, pues también los entrenadores les enseñan a los atletas a mostrarse o a ir por la vida dependiendo de cómo se comporte el entrenador. Esos son los papás de los pollitos, ¿sí? Tenemos que entonces reconocer que ellos tienen tradiciones, ciertas informaciones y ciertos valores. Y a veces esto es bien difícil. Si se sabe que no es adecuada, por ejemplo, la deshidratación en deportes de combate, ¿por qué lo seguimos haciendo? Bueno, pues porque seguramente el entrenador que no tiene esos conocimientos, pues lo sigue haciendo, porque sabemos que hay entrenadores que son empíricos, que fueron los super luchadores, los super boxeadores, los super corredores, ¿no? Y hacen acciones que pues tal vez a ellos les sirvieron bien o mal y los van replicando. Y todo eso pues impacta. ¿A quién hay que impactar primero entonces? Pues al entrenador para poder entrar ahí en contacto con los atletas. ¿Ok? Muy bien. Hemos acabado. Bravo. No, no, por hoy no, ¿eh? Vamos a ver la parte de... dijeron, ya nos vamos. El gasto energético total. ¿Cómo les fue con eso? Bien, bien, bien. Seguimos el video, lo que decía de las tablas, y pues ya de ahí lo sacamos. Ujú. Bueno, vamos a calcularlo. Son mis cálculos. Yo, maestra, ¿le puedo comentar algo? Me ¿Sí? resultó. En mis cálculos encontré, bueno, no encontré, tengo un niño que tiene 17 años, pero Ajá. entrenó o competía y aparte Ah, está jugando básquetbol. Entonces me salió bien chistoso porque yo hice 6 muestras, por decirlo así, de la fórmula, y él fue el que me salió ajá. más alto en gasto energético, por obvias razones, pero no tiene relación con su edad. Entonces me llamó mucho la atención, pero es por la actividad física que él realiza. Me salieron 3.500 no, 3.416.2 calorías, pero es un Pero chavito. ¿Mande? ¿por qué no tiene relación con su edad? No comprendí esa parte. Ah, es que los demás que tengo, todos están abajo de 2.000. No hay ninguno que llegue a los tres Ah, mil. ok. Pero Ajá. él tiene 17 años y mide un 82 y pesa 66 kilos. Entonces, es una ingesta grande, pero también entrena mucho. Entonces, también por eso me llamó la atención. Porque como a mí Oye, me sí está tocó, grande. sí, sí está grandote. De hecho, era nadador de pecho. Pero Ujú. y ahorita juega básquetbol y por la misma de la altura le facilita. Entonces le dije, vamos a hacer una prueba. Le dije, vamos, ayúdame con mi tarea. Y lo pedí para él precisamente para compararlo con la otra población que hice, que fue pues gente que no hace mucha actividad o que realiza una moderada actividad y él es muy alta. Entonces por eso me llamó la atención el consumo. Sí, pues sí se lo llevan, ¿eh? Se lo pueden llevar. Ahora, dentro de este consumo es importante que nosotros aterricemos que, bueno, a manera de, bajo mi experiencia, estas fórmulas como, ¿qué decía la nutricionista? La nutricionista es una nutrióloga, pero en algunos lugares les llaman nutricionistas, sí, sobre todo en América
latina, o sea, es colega. ¿Qué decía la nutrióloga respecto al uso de las fórmulas? que no son Son, exactas tal cual como las está poniendo, sino que pues tienen sus variaciones. así es, Mariana. ¿Qué método es el más exacto, según lo que mencionó? Es que ninguno es exacto, maestra. El de calorimetría Colorimetría ¿era? directa, Directa e directa. indirecta. Ajá, Bueno, de lo que yo estuve investigando, es la directa, es la más fiable, porque los meten a una ajá, especie de cámara hiperbárica ajá. y ahí hacen el trabajo con el oxígeno y el dióxido de carbono. Y a través de esas variables pueden ir viendo cuál es el gasto energético real, pero tienen un ambiente controlado y es muy caro tener una cámara de, ay, ¿cómo se llama? La cámara que dijeron hoy, se me fue el nombre. O un oxímetro también puede ser, pero ese está más barato, pero no hay acceso a Sí, ese. Ujú. hay elementos, ¿no? Un poquito más económicos, pero lo más económico, pues justamente es el uso Ah, de fórmulas, ¿no? yo iba a hablar de eso, de los Mets, precisamente. Bueno, Sí. ya la regué. ¿Te tocó? ¿Te tocó los Mets? Sí, es que en la exposición que me tocó a mí, Ajá. tengo que hablar del gasto energético por kilocalorías por minuto o kilojoules. Entonces, entra dentro de este espacio de los Mets, que fue lo que yo vi, Ajá. precisamente por eso ahorita que lo puso, dije, cálculo de los Mets y los, bla, 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 esas cosas. Es que es un buen de leer de esas ondas. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a calcular, ¿no? Las fórmulas que ustedes vieron principalmente en el video de la chica nutricionista, les habla de Harris y Benedict. Harris y Benedict es una fórmula, una de las fórmulas más utilizadas. Sin embargo, para utilizar estas fórmulas no tiene que ser arbitrariamente. Generalmente Harris y Benedict se utiliza para sujetos a, de 18 a 30 años, generalmente sanos, sin ninguna, obviamente sanos, sin ninguna patología, y que no tengan una obesidad, ¿no? Una obesidad obvia, ¿no? Quisiera decirles, vamos a utilizar el IMC, que lo vamos a ver, pero sabemos que el IMC, bueno, no sé si todos lo sepan, pero el IMC puede sobreestimar. Les voy a pasar una capsulita rápida que por ahí les explico qué onda con el IMC, para los que no lo sepan. Es una relación de talla y peso, nada más. No hace una comparativa de grasa, de músculo. Y al momento solamente de comparar dos factores, talla y peso, pues entonces los fisicoculturistas pudieran entrar en una calificación de obesidad porque su peso rebasa la característica de su estatura, ¿sí? Entonces el IMC pues no es tan confiable en ese punto. Pero cuando nosotros, por obvias razones, vemos, ahora voy, Tere, por obvias razones vemos que tiene obesidad, es decir, que tiene más grasa corporal que músculo, entonces pudiéramos utilizar el IMC. Y al utilizar el IMC, y si está rankeado en obesidad, no se puede utilizar esta fórmula de Harris y Benedict. Adelante, Monse. También de lo que comentaba de relación peso y talla, creo Ajá. que es importante. Tal vez no, bueno, sí en todos, pero los que no somos atletas, decir el somatotipo, porque todos Energético, el gasto energético por Harris y Benedict.
Decíamos que Harris y Benedict se va a utilizar para la población sana, de 8 a 18 años. ¿Cómo calcularíamos entonces este caso? Tenemos un sujeto femenino de 18 años de edad con un peso de 62 kilogramos y 170 centímetros de estatura. Es nadadora. Nos vamos a quedar hasta ahí. Primero vamos a calcular el gasto energético basal por Harris y Benedict, ¿sí? Once, ¿ya andas por aquí? Hola, maestra, sí. Cuéntame, en lo que vamos despejando aquí la fórmula. No te entendí, repíteme otra vez, por favor. Sí, que tal vez se tendría que considerar también las formas de los cuerpos o el somatotipo, porque hay veces, bueno, me pasa con las bailarinas que me dicen, es que estoy subida de peso o tengo muchísima grasa, que porque mis piernas se ven muy grandes o se ven muy gordas. Y lo que yo les explico es algunas por la forma de sus caderas y de sus piernas. Y pues es que es normal que se te vean pues tal vez más grandes y no quiere decir que esté mal ni que estés mal. Y tal vez es algo que no vas a poder cambiar, pero pues sí van y dicen, no, es que tengo tanto porcentaje de grasa. Y luego sí, pero también ten en cuenta que por el tipo de cuerpo se acumula más en ciertas zonas en casos específicos. Era eso. Claro, tendríamos que tomar en cuenta pues la forma corporal para poder evidenciar de alguna manera, en este caso, Ponce, la utilización de la fórmula, ¿no? Si nosotros evidentemente vemos que no tiene nada de grasa la mujer o cualquier tipo de sujeto que estemos nosotros analizando, bueno, pues entonces intuiremos que no tiene sobrepeso u obesidad por IMC. Y cierto es, o sea, para otras situaciones, el somatotipo nos va a servir para que nosotros podamos determinar algunos otros aspectos. Sobre todo, concientizar a la población que el somatotipo de alguna manera tiene un tope genético y que no vamos a hacer los mismos cuerpos o no vamos a tener el mismo cuerpo que el compañero, que tal vez muy fácil se les sea como bajar de peso o muy fácil gane grasa o muy fácil gane masa muscular, no podemos compararnos con ellos. Ignacio, ¿vas a decir algo? Sí, le quería comentar alguna recomendación que yo luego les hago a mis alumnos cuando preguntan precisamente eso que dices, Monse. Yo les digo que normalmente sabemos que la genética es cruzada. Pues si son niñas, normalmente es muy parecido a la genética del papá. No en todos los casos, pero se puede presentar. Entonces yo siempre les digo, compárate con o sea, con el cruzado. Si es niña, que se compare con el papá en cuestión de rasgos genéticos, para ver si tiene parecidas las piernas a las de su papá, o los pies, o las manos, los rasgos de los ojos, o cosas así. Y como que los niños o los adolescentes entran en cuenta con ese tipo de reflexión, porque luego suele pasar que no se parecen a nadie de los papás, pero ahí es otra cosa. Ajá. Pero normalmente yo lo que hago es que o sea, los cruzo, vamos. Si eres niña, pues te vas a parecer al papá, muy normalmente pasa eso. Si eres niño, te vas a parecer a la mamá en cuestiones fisiológicas. El somatotipo también tiene un valor, pero también tiene la carga genética. Entonces es como lo contrastas con ellos, como para entrar o tratar de que hagan un discernimiento de por qué su cuerpo es así. Gracias. Claro, ¿no? Concientizarlos. Ujú. Muy bien, chicos. ¿Cuánto les dio? Esto se mete en la calculadora y pues ya sale, ¿sí? Todo con paréntesis, todo, y si no, pues lo pueden hacer paso a paso.
¿Sí le salió lo mismo que yo? Mm, ¿A mí? sí, el primero ¿O sí. no? ¿El total? Les encargo para la siguiente sesión una calculadora científica para que no lo calculen con su celular. Mm, ok. Ok, sí. Ah, es que me faltaron 600. Ok, más 500, 55, 52, 606, ok. Me salió ¿Sí nos dio? igual. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo salió bien? Sí, igual, maestra. Ok. Entonces, el gasto energético total se compone del gasto energético basal, que ya lo tenemos por Harris y Benedict, 1471.6, más el ETA. ¿Cuánto corresponde el ETA? El ETA es. Tanto por ciento del GEP. ¿Cuánto es? No tengo. 10% El 10% del del GEP. gasto. Del- ¿Cuánto sería el 10%? Más 140 y Recorre. 147, ¿no? Ajá, recorremos el punto hacia la izquierda, 147.16. 147.16, y nos faltarían el gasto energético por METS, ¿sí? O por actividad o factor de actividad física. Vámonos por factor de actividad física porque ahora mismo veo que no nos va a dar tiempo. Por factor de actividad física, ¿quién tiene factores de chicas de 18 años? Factor de actividad. No. Por ejemplo, no sé si vieron, si se dieron a la tarea de ver, creo que sí se los compartí adicional al link, al link del nutricionista, en la descripción de su video venía, déjame compartir. Aquí está, maestra. Aquí. El factor de actividad, dijo. ¿Ah? Según una tabla, que es la tabla nada más la hago tanto, perdón. Del TMB, ¿sí es esa? Si no me equivoco. Ajá, ¿estás metabólico-basal? Ajá. Ajá, son los valores, bueno, según yo lo que tengo aquí en esta ecuación, es tiene valores conforme a la edad, y en este caso, si son adolescentes de 10 a 18 años, en mujeres, Ajá. 111, según la tabla. ¿Si es esa o estoy errando? 111, ¿qué te pone ahí? Nada más 111, dice DS 111, porque están los valores, los rangos de edades, está la ecuación que acabamos de hacer, ganas son por día. Ajá. Es peso menos, ¿sí es esa? Pero no te indica, por ejemplo, si esta chica es nadadora, No. hace cuatro, ¿no? Ok, ¿quieren los Ok. METs? Entonces, ahorita se los doy, espérame. Sí No, es, los METs no. ah, Vamos a ir por factor de actividad. factor Y ya de, los METs me los vas a pasar después, ¿vale? no,
La otra clase. Miren, aquí ven, si ven la presentación, aquí esta es el link de la nutricionista, ¿se acuerdan? Aquí viene en los recursos gratuitos, en la descripción, viene este link. Si ustedes le dan clic, que creo que se los puse por ahí también, viene la explicación de la fórmula, de lo que dice, pero de manera textual. Y aquí viene un factor de actividad, solo que este factor de actividad, como todos los factores, ¿sí? Sí, ya. Todos los valores de actividad, pues, están determinados así como muy general. Entonces, para esta chica que hace natación 4 veces al día y que adicional realiza lunes, miércoles y viernes 2 horas de gimnasio, ¿cuánto le correspondería según el factor de actividad por OMS? ¿Sería ligera, muy ligera, ligera, moderada, activa, muy activa? Muy activa y es 1.9. Es la Muy más. activa y sería 1.9. Ok. Sí. ¿Sí van conmigo todos? Sí. Sí. Okay. Muy bien. Entonces nos vamos a ir al cálculo otra vez y dice 1.9, factor de actividad. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para ese factor de actividad? Lo multiplico Por las calorías. calorías. Por las calorías, sí, por las calorías. Entonces, 1.9 por 1471.6. ¿Cuánto nos da? Buena pregunta. Nos da 2796.04. Ok. Entonces, aquí ya tenemos el factor de actividad mezclado con el gasto energético basal. Para sacar el gasto energético total por factor de actividad, ¿qué nos falta? Ya tenemos el factor de actividad. Ya tenemos el gasto energético basal. Nos falta otro. Los METs. Los METs, ¿no? ¿El 10%? No, el 10% se fue atrás. El MET, faltan los MET. El ETA. Porque aquí se los puse, chicos. GET es el gasto energético basal más el ETA más MET o factor de actividad. Como lo sacamos por factor de actividad, pues nada más sería agregarle aquí el ETA, ¿sí? ¿El ETA qué es? El efecto térmico de los alimentos, Ok. Ya. que es el 10%. Entonces el ETA. ¿Cuánto les dio? $3,075.644. ¿Sí? A mí me salió 2943.2. 2.943.2. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? PowerPoint. ¿Sí? Sí. Ok. Aquí le voy a poner factor de actividad. Para ser más claros aquí, cuando ocupamos el factor de actividad, sería el GET multiplicado por factor de actividad y ese resultado le vas a sacar más el ETA, que es el 10% del GET, no del 2.796. Ok. ¿Sí? Sí. Eso es por factor de actividad. En el caso de los METs, o sea, es una fórmula o la otra. En el caso de que ocupemos nosotros los METs, sería el GET, que es el GET, más ETA, más el resultado que te da,
con los METs. ¿No? Pero eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Les voy a pasar una presentación de los METs, en donde explica qué son los METs, cómo es que se calculan, y adicional a, bueno, en la presentación es la fórmula larga para explicarles cómo es el consumo de oxígeno, y adicional a eso les voy a pasar una fórmula cortita, y van a hacer con esa presentación de tarea unos ejercicios de cálculos de los METs, ¿sí? Les voy a poner ahí unos ejemplos para que ustedes puedan calcular por METs y luego regresamos a estos cálculos, ¿vale? Entonces van a ver la presentación del MET, van a hacer cálculos del MET, y como nos quedamos aquí con factor de actividad física, les voy a mandar 2 ejemplos de gasto energético total por factor de actividad. Bien fácil. Sí. ¿Sí? Sí, Ok. Tengo una maestra, Bueno, una chicos. pregunta, maestra, antes Sí. de regarla yo mismo, porque me acuerdo, Ah. bueno, en la presentación que hice, encontré la ecuación de Schofield, que se supone que es una actualización de esta que estamos viendo del factor de actividad, y solamente tiene 3 reactivos que se modificaron para quitar 2 del medio. Entonces, ahorita me llama la atención, vamos a utilizar la otra, la del 85, y no la del 2004. Pues Sí. en realidad, regresándonos como a esta parte de Sí. de lo preciso y lo impreciso, ¿sí? No hay tanta diferencia entre una y otra. Entonces, podemos utilizar cualquier clasificación y nos daremos cuenta que en realidad respecto a las calorías no hay mucha diferencia. O sea, la diferencia son 10, 20 calorías, si acaso 60 calorías. Ah, ok. Ok. ¿Sí? Pero pueden utilizar esa o la más actualizada. Ok. ¿Vale? Muy bien. Entonces, chicos, pues por mi parte es todo. Faltan 5 minutitos. No sé si quieran agregar algo o preguntar algo adicional. Yo no pude conectarle temprano, pero quiero avisar que mi compañero Jesús, no sé si ya dieron el aviso, no se encuentra en la Ajá. ciudad, que se fue a una competencia con sus chicos a Puebla, a Toluca. Entonces también por eso no pudo estar en clase. Ah, ok. Mi Sí, compañero para que que se ponga, si le pueden decir que se ponga al corriente con la grabación, por favor. sí, sí, maestra, gracias. Okay. De nada, chicos. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Todo bien, Giovanni, Mariana, todo Yair, bien, gracias. Celeste, Ángel? ¿Sí? Como que vienen muy... Ok, Todo bien. bueno. Es la semana de reactivación, ¿verdad? Ya están Todo por bien, acabar esta maestra. semana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Váyanse a maestra. hidratar. Oiga, maestra, Tienen una 4 pregunta antes. minutos. Una Ajá. pregunta.